vamos a ver lo que son la identificación y evaluación de los factores de riesgos. Si bien es cierto, ya esto ha sido objeto de estudio de parte de nosotros, ustedes tienen conocimiento al respecto. Cuando hablamos de factores de riesgo, estamos hablando de algunos riesgos que se suscitan, que están presentes. Incluso yo les digo siempre, bueno, no es necesario guiarnos o ir a la... A ver, déjeme presentar porque me van a decir, usted es egoísta, profesor, no se deja ver. Pues van a hablar mal de mí, no sale. Ya. Sí me ven bien, ¿no? No, usted nada más se le ve la boca, ¿ve? Que usted tampoco no se deja ver. Ya, ahí. Boca. Ahí sí. Ahí sí, ahí sí. Sí, ahí sí, profe. Ya, listo. Bueno, entonces les decía que ya la identificación y evaluación de los riesgos, de los factores de riesgo ya ha sido objeto de estudio. Me gustaría hacer una planificación con ustedes. Si ustedes me dicen que están de acuerdo, no lo hagan en el sentido de que yo soy el docente y que yo tengo que tener la última palabra y eso está bien. Traten de hacerlo siempre en que ustedes van a asimilar bien la asignatura, van a corresponder de pronto de lo que ya nosotros hemos visto, van a hacer una retroalimentación y a subsanar y a fortalecer lo que ya han visto. Eh, Traten de verlo desde ese punto de vista y que si hay alguna inconsistencia o hay algún inconveniente, en el cual yo pueda acceder a la ayuda de ustedes, yo lo puedo hacer de manera desinteresada y de manera eficiente al mismo tiempo. Pero quiero ir realizando este tipo de paso por las diferentes temáticas de esta asignatura con la interrelación de ustedes, ese aporte de ideas que ustedes ya solamente leyendo, ustedes ya van a entender mucho más el tema, ¿no? Entonces vamos a tratar de interactuar. Yo voy a ser un estudiante más. Ustedes van a corresponder un poco a lo que yo digo y también voy a escuchar de ustedes. Entonces, en vista de eso y que ustedes ya conocen toda esta temática, vamos a trabajar de esa manera en este primer tema. ¿Les parece? Te escucho. A ver, Rodney. Sí, profe. Sí, yo sí Ya, estoy de acuerdo. estoy de acuerdo. A ver, Sí, yo creo. Carly, como que le bajas un poquito la cámara o apagó la cámara, Carly. Porque ya no la vemos. Como que le bajas un poquito la cámara porque no te vemos. Ya, voy a proyectar la diapositiva en cuanto a la identificación y evaluación de los factores. Como vemos 5 en discordia, pues los 5 van a hablar. Y cada uno va dando sus especificaciones de acuerdo a lo que va leyendo. Ya. Vida, ahorita lo que sale, sacas el pescado y lo pones en agua ya. A ver, chicas, ya. Aquí tenemos la identificación de los factores de riesgo para la salud de los trabajadores. Cada uno de ellos son factores de riesgo. A ver, inicie Anita. Ya, los factores de riesgo. Ya, derivados de la condición de seguridad, derivados de las condiciones del ambiente de trabajo. Estos aquí tienen, a ver,
Con esos ahí van ruido, iluminación, radiación y vibración. Derivados de la carga de trabajo, la carga mental, la carga física y la fatiga. Provocados por agentes químicos, gaseosos y partículas. Provocados por agentes biológicos y derivados de la organización del trabajo, que está el estrés y ¿qué dice ahí? Burnout. El burnout. Ya. Ya. A ver, bájale el volumen que se están gritando por allá, Anita. ¿Qué tiene prendido el televisor? No, sino que también está en clase mi hermano. Ah, su hermana está en clase. Ya. Dígale que haga bulla, pero en silencio. Tenemos estos factores de riesgo que son muy importantes para el estudio, donde existen los derivados de las condiciones de seguridad. En cuanto a los derivados de las condiciones de seguridad, están dados todos aquellos factores de prevención en el cual pues el trabajador debe tener esta seguridad para trabajar, el que debe ser aplicado en este caso por el empleador. Los derivados de las condiciones del ambiente de trabajo, estamos hablando de los, específicamente de los riesgos físicos, aquellos riesgos físicos a la cual vamos a tener el ruido, iluminación, radiación y vibraciones. Cada uno de ellos pues te manda un riesgo para las personas. No sabemos que más allá de un ruido, pues de acuerdo a los decibeles normales, pues ya estamos frente a un riesgo provocado por ruido que puede ser por una máquina, puede ser por un equipo o por otro tipo de condiciones a las cuales tienda a tener eh, este, un efecto directo al trabajador. La iluminación, que sabemos que no es que por poca iluminación va a haber un riesgo, también por mucha iluminación también va a haber riesgo, ¿no? Las radiaciones, vamos a ver radiaciones ionizantes y radiaciones no ionizantes. Las no ionizantes que ya conocemos, bueno, los rayos solares, los rayos X. Las ionizantes son aquellas, los rayos magnéticos que tienen una afectación directa a las células de todo ser humano. Y las vibraciones, pues, dadas por aquellos equipos o máquinas que provocan este tipo de vibraciones, cuando hay un desperfecto en ellas o por su efecto, por la acción o función que cumplen cada una de ellas, como por ejemplo esos taladros, esos taladros para provocar una abertura dentro de los terrenos, ¿no? Los derivados de la carga del trabajo tenemos los psicosociales. Esos factores psicosociales que tienden a tener también afectación en la salud de la persona, provoca carga mental, carga física y fatiga, ¿no? La carga mental, carga física o fatiga se puede dar por exceso de trabajo, por una sobrecarga de horario. Entonces todo eso conlleva a que también sean considerados como factores de riesgo. Los provocados por agentes químicos tenemos los sólidos, los líquidos, los gaseosos. Entonces vemos que hay productos químicos que son elaborados de manera gaseosa, de manera líquida o de manera sólida, ¿no? Y que todos ellos van a conllevar a perjudicar la salud de la persona. Los provocados por agentes biológicos, en la actualidad tenemos un agente biológico que es un virus que está afectando a nivel mundial y que ha provocado muchas muertes, ¿no? Como el COVID-19 y con el COVID-19. Y todo este tipo de situaciones también a través, por procesos bacterianos, hay bacterias que ya están en nuestro medio y que también afectan la salud de las personas. Y los derivados por la organización del trabajo, como el burnout y el estrés, que también vienen por esa carga mental, carga física que se da por factores psicosociales. Ya. A ver, Carly, vamos a hablar de cada uno de ellos. Kerly, Kerly, no lo escuchamos. A ver, Yulexi, mientras Kerly se anima para hablar.
A ver, riesgos derivados de las condiciones de seguridad. Se considera condiciones de seguridad aquellas condiciones materiales que pueden dar lugar a accidentes de trabajo. Son factores de riesgo derivados de las condiciones de seguridad de los elementos que están presentes en las condiciones de trabajo. Pueden producir daños a la salud del trabajador. Los lugares de trabajo. La utilización de los lugares de trabajo no deben de originar riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores. ¿Qué riesgos existen en los lugares de trabajo? Caídas al mismo nivel. ¿Las sigo leyendo o...? Sí, sigue leyendo. Caídas al mismo nivel, caída a distintos niveles, pisadas sobre objetos, choques contra objetos inmóviles, choques contra objetos móviles, atropellos con vehículos, caída de objetos por desplome o de derrumbamiento. Ya, las condiciones de seguridad dependen de la actividad laboral que desempeña toda persona, ¿no? En estos casos podemos encontrar como parte demostrativa y lo que se pueden presentar de manera más frecuente son las caídas al mismo nivel. Sabemos que son riesgos latentes que se presentan a diario y que, bueno, a cualquiera nos puede suceder. Las caídas a distintos niveles también se presentan a diario. Las pisadas sobre objetos, cuando no hay esa condición de seguridad en la cual la persona tiene que estar prácticamente con esa precaución de evitar que una afectación, perdón, que una afectación en sus movimientos y por esos objetos que se encuentran en el piso por descuido o por falta de conocimiento de que cualquiera de esos objetos puede provocar una inseguridad en la persona. Entonces, todo eso conlleva a que se provoque un riesgo, ¿no es cierto? Los choques contra objetos inmóviles, esos choques que se dan cuando no hay una buena ubicación de estos objetos, sí, no hay una buena ubicación dentro del área donde se está laborando. Los choques contra objetos móviles, todo aquello que se moviliza, ya sabemos que pueden ser esos carros montacarga, pueden ser esos desplazamientos carretas, cualquier otro tipo de objeto que se desplace y que pueda que pueda ser objeto de un factor de riesgo. Los atropellos con vehículos también, pues lo que hablamos en antes, las montacargas pueden ser, o en sus defectos aquellos vehículos que hacen su actividad dentro de una empresa o de una institución. La caída de objetos por desplomes o derrumbamiento también son inseguridades que puede presentar, en este caso, se puede presentar en una comunidad o en una empresa o una institución también, ¿no? Se puede dar en este tipo de casos. A ver, Kerly, ahora sí, puedes hablar. Profesor, Kerly me escribió y me dijo que se desconectó de la clase porque el internet está lento, que estaba intentando volverse a conectar. A ver, Rodney. Rodney. Rodney se fue también de la clase. No lo veo. Está en clase, Rodney. Sí estaba, pero después se salió. Tal vez en internet, tal vez. No creo. Bueno, no sé, voy a poner la tela de duda en este chico porque siempre le suele suceder. A ver, Anita, continuemos. Menos calor entre menos gente. Ya. Ahí también está Brian, profe, no lo ve. Ah, Brian, no, es que Sí. estoy con la diapositiva. A ver, Brian, no te escondas. Buenas tardes. Brian, Disculpe buenas la tardes. demora que recién llegaba. Ya, listo, tranquilo.
A ver, ¿sí sabe leer? Sí, pero no vi exactamente por dónde se quedó. Ahí está la diapositiva, nada, lee Ah, ya, desde no. arriba. Sí. Bueno, ¿qué causas producen los accidentes en los lugares de trabajo? Primero, aberturas o huecos desprotegidos, escaleras o plataformas en mal estado. También falta de espacio, de limpieza o desorden. Por otro lado está el terreno con zanjas, taludes, desniveles, etcétera, que pueden provocar el vuelco de vehículos de trabajo y o la caída o tropiezos de personas. También son las causas relacionadas con el tráfico. Bien, espacios de trabajo y zonas peligrosas. Los espacios de trabajo y zonas peligrosas deben disponer de unas dimensiones tales que permitan la realización del trabajo sin peligro alguno y en condiciones ergonómicas adecuadas, como son 3 metros de altura desde el piso hasta el techo. No obstante, en locales comerciales de servicios, oficinas y despachos, la altura podrá reducirse a 2,5 metros y 2 metros de superficie Cuadrado. libre para el trabajador. 2 metros cuadrados de superficie libre para trabajar. Ah, ya. 2 metros cuadrados de superficie libre por trabajador y 10 metros cúbicos no ocupados por trabajador. Perfecto. Estas también son una de las causas por las cuales pues hay una inseguridad en los lugares de trabajo. Por ejemplo, en esos trabajos donde ustedes ven las alcantarillas a veces están desprotegidas con las tapas o hay escaleras en mal estado o plataformas. Todo esto provoca una inseguridad. La falta de espacio de limpieza o desorden. Normalmente este tipo de falta de limpieza y desorden se ve en todos lados, hasta incluso en las partes de las oficinas. Vemos que de pronto tú vas caminando y te encuentras con un cable en el piso, donde puede ser objeto a un riesgo. Puede ser que encuentres un desecho en el piso también, por citar nomás el área administrativa. Puede ser que también en otras áreas como la de bodega, pueda haber no puede haber un espacio muy confinado de limpieza en el cual también sea objeto de inseguridad. Hay terrenos donde hay zanjas, taludes de niveles, etcétera, que también pueden provocar este vuelco de vehículos cuando vemos en esas empresas grandes donde hay diferentes tipos de actividades, como por ejemplo esas empresas que hacen ¿cómo que se llama? Harina de pescado o que hacen la producción de arroz, todo eso. Entonces, hay situaciones que se pueden presentar en las cuales existen desniveles o montañas, ¿no? O las causas relacionadas con el tráfico, dependiendo el tipo de situación en el entorno que se encuentren los trabajadores, también puede haber mucho tránsito en el mismo y que puede ser objeto de una inseguridad cuando no hay una señalización también, ¿no? Muy elocuente. Los espacios de trabajo y zonas peligrosas, bueno, hay aquí en este tipo de trabajos hay que tratar siempre de buscar la parte ergonómica la más adecuada. Sabemos que un trabajador debe tener por lo menos 2 metros cuadrados de superficie para que pueda trabajar libremente. Ahora con este tipo de pandemia, pues resulta que cada persona debe tener por lo menos de 2 a 3 metros de separación para poder trabajar con medidas de bioseguridad. Anteriormente, pues bueno, se aplicaba lo que es parte de mediciones en cuanto al espacio, ¿no? Pero sabemos que también hay empresas donde se trabaja con espacios muy reducidos y ahí, bueno, ahí está latente un factor de riesgo. Correcto. A ver, no están los tres, ¿no? No se ha integrado Ron todavía. Sí parece. Ajá, ni Carly ni Ronnie. Ya. A ver, la chica árabe. Yo. No sé por la chica árabe cuál es. Ya. A ver. Ya saben hasta que me pregunta. Yo no sé por qué me hice la chica árabe. Diga, diga. Suelos, aberturas, desniveles y barandillas.
Los suelos de los locales de trabajo deberán ser fijos y estables, no resbaladizos, sin irregularidades, ni pendientes peligrosos. Las aberturas o desniveles que supongan un riesgo de caída de más de 2 metros se protegerán mediante barandillas u otros sistemas de protección de seguridad equivalente. Las barandillas de protección han de ser de materiales rígidos y resistentes. Como mínimo tendrán una altura de 90 centímetros y tendrán una protección que impida el desplazamiento por debajo de ella. Ya, perfecto. Los suelos, aberturas de niveles y barandillas, bueno, es algo que se ve muy poco, pero sí se los ve en ciertos lugares, más que todo cuando están haciendo una construcción. Algunos vemos pues que están haciendo, incluso en la calle, ¿no? Vemos que están haciendo una construcción y en algunos de los casos pues sí ponen, la mayoría sí ponen señaléticas de seguridad para evitar el colapso. Pero en cambio, cuando ya concluyen los mismos, están dejando aberturas, están dejando montículos, ahí que prácticamente se vuelve de riesgo para todos, ¿no? Por ejemplo, para el transeúnte, para el vehículo que a veces tiene que hacer esas maniobras de despiste para evitar caer sobre esas aberturas y puede provocar un accidente. Entonces son situaciones que hay que observarse detenidamente para evitar que estos tipos de riesgos se den, ¿no? Las barandillas de protección, a veces también, estas barandillas de protección, cuando ustedes ven un arreglo a nivel de la parte de la carretera, deberían ser unas barandijas de acero muy resistente para evitar pues para en ese caso las personas que están laborando en este tipo de trabajo pues se sientan seguras. Entonces, son factores de riesgo también que se pueden dar. Las vías de circulación. A ver, Anita. Ana, tienes el audio apagado. Ay, está hablando Ay, como loquita, nadie le escucha. vías de circulación. Las vías de circulación de los lugares de trabajo deberán ser utilizadas conforme a su uso previsto y con total seguridad para los que circulen por ellas. Las puertas exteriores deben tener una anchura mínima de 80 centímetros y 1 metro para los pasillos. La anchura de las vías por los que puedan circular medios de transporte y peatones deberán permitir su paso simultáneo con una separación de seguridad suficiente, siempre que sea necesario para garantizar la seguridad de los trabajadores. El, el trazado de las vías de circulación deberán estar claramente señalizado. Ya, la señalización juega un factor muy importante cuando se trata de que existen vías de circulación donde hay transeúntes y también trabajadores que están utilizando este terreno a diario, ¿no? Las señalizaciones son importantísimas porque en base a eso, pues, se va a evitar de que se cometan muchos riesgos. Y bueno, las dimensiones de las señalizaciones ya viene al cabo de acuerdo al área, ¿no? A ver, Ryan. Orden, limpieza y mantenimiento. Señalización. Las zonas de paso, salidas y vías de circulación de los lugares de trabajo y, en especial, las salidas y vías de circulación previstas para la evacuación en casos de emergencia deberán permanecer libres de obstáculos de forma que sea posible utilizarlas sin dificultades en todo momento. Los lugares de trabajo se limpiarán periódicamente y siempre que sea necesario. Las operaciones de limpieza no deberán constituir por sí mismas una fuente de riesgo para los trabajadores. Los lugares de trabajo y, en particular, sus instalaciones deberán ser objeto de un mantenimiento periódico. Ya. En
relación al orden, la limpieza que debe mantener y el mantenimiento que se debe mantener en todos estos espacios, más que todo que son de salidas de emergencia, siempre se debe tener ese tipo de limpieza, ¿no? Esa limpieza que debe evitarse que existan obstáculos para poder transitar de manera libre, ¿no? Entonces, las instalaciones también deberían ser objeto de una mantención periódica y evitar pues que a veces alteraciones, como voy a poner un ejemplo, los ascensores. Si no se les da un mantenimiento periódico, pues pueden ser objeto a que pueda provocar algún riesgo, ¿no? O alguna otra máquina que no se le dé un mantenimiento puede ser objeto también a algún accidente que se provoque. Entonces, hay muchas situaciones que se pueden dar y que también hay que tener precaución en la misma para poderle dar el mantenimiento y la limpieza. A ver, la niña árabe. Profe, escribió Kerly. ¿Qué pasó? ¿Qué Sí dijo? que no puede prender la cámara porque está lento el internet y se pausa. Disculpe por este inconveniente, dice. Pero sí puede hablar. Pregúntale si puede hablar para que lea. Y si no puede, entonces ya Solamente que lea. se me pausa. Se le Hola, paga. Mande. disculpe que le interrumpa. Lo que pasa es que le iba a decir es que ya tengo que irme a casa, entonces le iba a pedir permiso por Ya. unos 15 minutos mientras llego a mi casa y me conecto a la clase. Vámonos todos, pues. Vámonos a la casa de Bien. Gilexi. Ya, está bien, mijita, pero en 15 minutos todavía estamos aquí, Dios mediante. A ver, Carly. Los equipos de trabajo. Los principales equipos de trabajo son los siguientes. Las máquinas utilizadas para el desarrollo de un trabajo, como prensa, fresadora, inyectora, torno, etc. Las máquinas para la elevación de cargas o personas, como el montacargas, ascensores, puentes, grúas, plataformas o similares. Aparatos a gas, equipos de soldadura, etc. Las herramientas portátiles y herramientas manuales como el alicate, taladro, etc. Ejemplos de máquinas como el taladro, cizalla, plegadora, envasadora, inyectora, torno, fresadora y guillotina, ligadora y sierra mural. Sí, correcto. Estos equipos están enfocados también a que si no se les da un mantenimiento en ellos, pues tienden a tener una sobrecarga y mucho mayor de riesgo, ¿no? Estamos hablando ya de máquinas prácticamente y herramientas que se utilizan a diario. Hay máquinas muy fuertes, hay máquinas pesadas, como por ejemplo la prensa, la prensadora, la inyectadora, los tornos, que son máquinas que ejercen un tipo de manipulación un poquito más fuerte y que si no se le da el mantenimiento adecuado también en ellas puede existir una complicación para el manejo y también para lo que es la utilización de la misma. Las máquinas de elevación de carga personas, los montacargas, los ascensores también, si no se les da un mantenimiento, pues pueden provocar algún riesgo, ¿no? Por decirle las montacargas, si no se le da el mantenimiento, el uso y el abuso de estas montacargas puede provocar una rigidez en la misma y que pueden producir un defecto en un momento no deseado y que se encuentren personas alrededores y bueno, ahí está prácticamente propenso a un accidente. Los equipos a presión, como aparatos de gas, equipos de soldaduras también. Hay que darle el mantenimiento correspondiente porque de lo contrario también hay efectos colaterales. Y las herramientas portátiles como los alicates, destornilladores, taladros, que bueno, eso más que todo debería utilizarse, hacer un uso de manera muy eficiente con ellos, ¿no? Entonces, todo este tipo de máquinas y equipos también son de importancia en cuanto a su manejo y habría que verificar si es que esto, bueno, sí se considera un factor de riesgo, pero habría que verificar el tipo de riesgo que va siendo afectado, en este caso, el trabajador.
A ver, Brian. ¿Cuáles son sus riesgos? Son cortes, amputaciones, atrapamientos, contacto eléctrico, proyección de fragmentos o partículas, lesiones debidas a enganches o quemaduras, ruido, vibraciones, incendios y explosiones. Ya. Estos son en los riesgos que pueden provocar estas máquinas o herramientas, ¿no? Bueno, si estamos hablando de una herramienta de fresadora o las herramientas de corte está bien que se utilizan, la persona o el trabajador puede ser objeto a este tipo de consecuencias, ¿no? De cortes y amputaciones, atrapamientos que se pueden dar, incluso se han dado, y en algunos con mucha gravedad. También puede haber algún contacto eléctrico por el desperfecto de estos equipos, aparatos, que a veces ya llegan a su etapa final, pues, y se los sigue utilizando. Como por ejemplo también las proyecciones de fragmentos o partículas que pueden ser, estos se las puede obtener en base de la fricción de estos objetos en mal estado. Las lesiones por quemaduras también son otra de las observaciones que debemos de tener, porque estas lesiones por quemaduras se dan también por el mal funcionamiento de estas máquinas o equipos, o en su defecto por el mal mantenimiento, ¿no? Entonces, esta situación se debe ir manejando de a poco, de manera muy exhaustiva para evitar estas consecuencias. Ya tenemos más que conocido que el ruido también, las vibraciones y los incendios y explosiones son factores de riesgo que prácticamente ahondan un poquito más el tipo de afectación en cuanto a enfermedades que se pueden presentar en el trabajador. Anita. ¿Cuáles son los accidentes con máquinas? Mantenimiento inadecuado o deficiente, falta de proyecciones de las máquinas o equipos a las que hay son ¿qué? Deficientes. Deficientes. Equipos y herramientas en mal estado, utilización de herramientas, máquinas, equipos o materiales inadecuados para la tarea, realización de tareas inhabituales o extraordinarias, solución de averias o accidentes. Incidentes. Ya. A ver, estas son algunas de las causas, porque si vamos a hablar de las causas de accidentes por máquina, tenemos muchas. Podemos hablar bueno, estamos hablando de esos factores que causan los accidentes, por ejemplo, la falta de mantenimiento de las máquinas o equipos es uno de los principales factores que va a incidir. Otro sería esa falta de protección que no utilizan en este caso el trabajador y que tampoco tienen las máquinas. La falta también de capacidad del trabajador o del operador, esa falta de capacidad que debe tener, porque vamos a decir, si yo envío a un trabajador que no tenga las condiciones de cómo poder manejar un montacarga, seguramente estoy enviando a una persona que va a cometer o que puede cometer algún riesgo. Entonces, ese tipo de observaciones en cuanto a las causas de accidentes con maquinarias son también de mucha importancia, porque hay que rever, ¿no? Hay que observar ese tipo de situación cuando se da en estas empresas o instituciones que ya ven un riesgo a causa o provocado por una utilización de manera no adecuada de una máquina. Ya, y las medidas preventivas, Brian. Medidas preventivas. Utilización de máquinas con marcado CE. El marcado CE es el proceso mediante el cual el fabricante importador informa a los usuarios
de autoridades competentes de que el equipo comercializado cumple con la legislación obligatoria en materia de requisitos esenciales, empleo de resguardos y dispositivos de seguridad, llevar a cabo un correcto mantenimiento de los equipos, formación e información de los trabajadores, evitar las ropas holgadas, cadenas, pelos sueltos, etc. El orden en la limpieza, mantener las máquinas libres de grasa, aceite u otras sustancias resbaladizas, iluminación y señalización adecuada. Ya. Estas medidas preventivas siempre tienden a tener un sentido de poderlas utilizar. Como su mismo nombre lo dice, va a prevenir muchos riesgos, va a prevenir muchas enfermedades en las personas, porque de eso se trata, ¿no? No tan solo de que cumplan con sus funciones, sino también de evitar de que los riesgos que se puedan presentar en los mismos, pues, se eviten. Entonces, aquí tenemos que la utilización de las máquinas, siempre todas las máquinas tienen que ir con manual, tienen que ir con un sentido de utilización para que en este caso la persona que vaya a utilizar esté bien capacitado y poderla realizar sin ningún inconveniente, ¿no? Hay que tener también el equipo de EPP, de seguridad, sí, y darle un correcto mantenimiento a los equipos y máquinas para la realización de sus actividades, porque bueno, podemos estar frente a una área donde utilizan máquinas y resulta que se les da el mantenimiento adecuado y eso es propenso a que en un futuro no muy mayor estas máquinas comiencen a tener un desperfecto y ahí viene prácticamente de la mano ya un problema de riesgo, ¿no? Entonces, también habría que capacitar como medida preventiva a la utilización de estas máquinas, capacitar al trabajador, porque si no se lo hace, pues bueno, ningún trabajador, por mucha experiencia que haya tenido, a veces hay máquinas diferentes o equipos diferentes, a la cual el uso de estos equipos o máquinas se lo hace ya de manera como está estipulado, establecido dentro del manual. Por experiencia que tenga, no, yo sé manejar esto y lo vas a hacer, pero se puede dar el caso que desconozca alguna normativa, alguna legislación, alguna situación que vaya consigo con ese equipo, pues, y puedas cometer un riesgo, ¿no? Bueno, se trata siempre de evitar ropas holgadas, cadenas, pelo suelto, etcétera. ¿Por qué? Porque pueden ser objeto a un enrollamiento con máquinas o equipos en la cual pues, puede provocar un accidente mayor. La limpieza debe ser un factor muy importante porque, bueno, va a mantener que las máquinas estén libres de grasa en este caso porque se le da el mantenimiento adecuado, ¿no? Entonces, habría que observar también que este mantenimiento de limpieza que se da en los equipos y máquinas debe estar enfocado también en que hay máquinas que por la utilización del mismo de manera excesiva, pues comienzan a sufrir un tipo de desgastes. La iluminación y señalización, como hablábamos antes, son medidas preventivas que se ha utilizado de siempre, se las va a seguir utilizando en estos casos y en otros casos también. Bueno, factores derivados de la... ¿Qué tenemos? Perdón. A ver, Anit, Brian, te toca. Nomás están los dos. Kerly también está. Ya llegó Kerly, Yulexi, Ronnie, profe, ya están todas. Estoy hace unos minutos. A ver, Kerly. Factores derivados de la carga de trabajo. Trabajo es todo esfuerzo que tenemos que hacer en la actividad laboral. Se define como el conjunto de requerimientos psicofísicos a los que se ve sometido la persona a lo largo de su jornada laboral. Tenemos la siguiente: carga física, su causa y efecto. En carga física tenemos lo que es conjunto de requerimientos físicos a los cuales se ve sometido el trabajador a lo largo de la jornada. En causa tenemos esfuerzo físico, postura de trabajo, manipulación manual de carga.
En efecto, los trastornos musculoesqueléticos, TME, son alteraciones que sufren los músculos, articulaciones, tendones, ligamentos, nervios, huesos y el sistema circulatorio, causada o agravada fundamentalmente por el trabajo y los efectos del entorno en el que este se desarrolla. Me puede decir que, sí. Ejemplo, síndrome de túnel carpiano, lumbalgia y tendinitis. Es que no leía la parte de abajo. Ya, ok. Ya, los factores derivados por la carga de trabajo, bueno, tenemos que hay trabajos por carga pesada. Los trabajos por carga pesada podemos estar determinando que son cuando se trasladan bultos de un lugar a otro, cuando hay una excesiva actividad de carga y esfuerzo en el trabajador, y esto va a provocar una carga física, ¿no? Y las cargas de esfuerzo también por producto de la postura, por la carga de los horarios, que a veces el trabajador, pues bueno, tiene horarios rotativos, pero dedica más horas de lo normal a su trabajo. Esto conlleva alteraciones mentales y de comportamiento también. Con esto, pues hay algunos tipos de lesiones musculoesqueléticas o osteoarticulares, como por ejemplo la tendinitis, la lumbalgia y las lesiones del túnel carpiano. ¿Cómo se dan las lesiones del túnel carpiano? Se dan por el uso y el abuso del movimiento de muñeca en flexión y extensión. La lumbalgia por una postura inadecuada en este caso en el asiento, en la silla, o en su defecto por una sobrecarga de peso, ¿no? Y las tendinitis, que son el complemento de este tipo de lesiones en las cuales los tendones se van a ver afectados también por los movimientos repetitivos que realiza una persona en su actividad diaria. A ver, la niña árabe ya se bañó. A ver, Ronnie. Y buenas tardes. Carga mental, conjunto de requerimientos psíquicos a los cuales se ve sometido el trabajador a lo largo de la jornada laboral. Causas, efectos, las causas, cantidad de información que reciben los trabajadores y su uso mayor o menor complejidad. Tiempo disponible por el trabajador para efectos. Cefaleas, Cefaleas. Ansiedad, insomnio, agresividad y depresión al realizar el trabajo. Mental se da no tan solo por estos tipos de factores. Hablamos que las cargas mentales se pueden dar por el mismo bullying que hay, sí, por el trabajo excesivo, por el comportamiento interno entre trabajadores, por ese desprecio que puede sentir, o por esa responsabilidad que abarca el que no le salió bien un trabajo. Entonces son causas que prácticamente comienzan a tener un efecto de desmotivación y de estrés en la persona, ¿no? Esos efectos que te pueden provocar cefaleas, ansiedad, insomnio, agresividad o depresión para realizar el trabajo. Hay otros tipos de efectos como por ejemplo en el estado de ansiedad. Te puede dar una desmotivación, ese estado de ansiedad te puede llevar incluso a provocar una serie de situaciones que no están al alcance de cada persona, porque bueno, un estado de ansiedad significa de que la persona va a estar inquieta, va a estar prácticamente como desmotivada. Entonces la parte moral y psíquica de cualquier trabajador ante esta situación se va a ver afectada. La postura del trabajo. Yulexi. Buenas, ¿me escuchan? Sí. Ya. La postura de trabajo. La realización de movimientos repetitivos, a veces en posturas forzadas, puede ocasionar alteraciones musculoesqueléticas. El trabajador debe seguir en pautas según el cual sea la postura que deba adaptar al realizar su trabajo. Trabajo sentado. Mantener la espalda recta y apoyada contra el respaldo de la silla.
Nivelar la mesa a la altura de los codos. Adecuar la altura de la silla al tipo de trabajo. Cambiar de posición y alternar esta con otras posturas. Ya. Las posturas en el trabajo, no tan solo en el trabajo, ustedes, yo estoy considerándolos ustedes como estudiantes trabajadores que están sentados frente al monitor o la computadora durante 3, 4 o 5 horas al día. Eso hace que tengan que tener ustedes posturas adecuadas porque de lo contrario en el futuro van a tener muchos problemas. Estos problemas que se dan por posturas inadecuadas consigo van a traer dolores musculares a nivel de la columna, pueden traer alteraciones sistémicas como las vasculares a nivel de los miembros inferiores. Entonces, estas posturas inadecuadas en el trabajo deben de ser corregidas de manera inmediata por cada uno de nosotros. No podemos darnos el lujo que, no porque somos jóvenes no sentimos nada, podemos adoptar adoptar malas posturas, como por ejemplo realizar tareas en la cama o sentarse en una silla de manera inadecuada. Son situaciones que se dan y yo las he observado, se han presentado en algunos de los casos y bueno, en la mayoría de los casos se ha dado la corrección respectiva para evitar que en el futuro pues ya tengan consecuencias graves como por ejemplo dolores muy permanentes a nivel de la columna que a veces se vuelven tediosos. El trabajo de pie. A ver, Brian. Trabajo de pie. Ujú. El plano de trabajo y herramientas deben estar situados en el área de trabajo. Alternar esta postura con otros para retrasar el cansancio. La altura del puesto de trabajo estará en función de las actividades que se realizan. Utilizar reposapiés. Trabajo de pie sentado. Usar silla pivotante regulable. Ajustar la altura de la silla entre 25 y 35 centímetros más por debajo de la superficie de trabajo. Utilizar reposapiés adecuados. Ya, correcto. Aquí ustedes ven en la gráfica, esta chica tiene apoyados los pies en un área, ¿no? Este es un rosapié, un reposapiés, perdón. Sí, pero igual tengo una controversia aquí de que no está en una muy buena posición, ¿no? Debería ella ubicar el asiento un poquito más adelante para que la espalda esté de manera recta, porque aquí está erguida y esto no es una buena postura para la actividad que ella está cumpliendo en este momento, ¿no? Entonces, los trabajos de pie, pues siempre se trata de evitar, por ejemplo, aquí en la gráfica vemos un trabajo de pie, hay que tratar de evitar apoyar una pierna sobre un lado, hay que tratar de apoyar sobre los dos lados. Porque de lo contrario, esto conlleva a que las personas, los trabajadores, en este caso, tengan problemas articulares y musculares, muy notorios después. Aquí vemos una gráfica sobre la postura adecuada que debe tener la persona. Miren, yéndonos desde la parte superior a la inferior. El monitor prácticamente tiene que estar de manera horizontal, la mirada hacia el monitor de la persona, no hacia arriba ni hacia abajo, ¿no? De manera horizontal. El cuello, si ya tiene esa manera de manera horizontal, seguramente el cuello lo va a tener recto y va a estar relajado. Los antebrazos deben estar, este es el brazo, ¿no? Y este aquí antebrazo. Los antebrazos deben estar casi a una altura de 90 grados, sí, de flexión. Entonces, esta es la posición adecuada. Miren, la columna debe estar recta, ¿sí? Y ella tiene que tener sus pies en un reposapiés, ¿sí? En esta posición, todos estos músculos están relajados. Ya, en esta posición, estos músculos están relajados. Miren, la posición recta. Si a veces observamos nosotros mismos podemos cometer este tipo de errores. Ponemos la silla hacia atrás y lo que hacemos es inclinar el cuerpo hacia adelante, donde dejamos este espacio, ¿no? Siempre tratemos de que el respaldar de la espalda se apoye a la espalda.
y que el monitor al cual nosotros nos estamos refiriendo y estamos trabajando diario tenga una mirada horizontal, ¿sí? No vertical o inclinada hacia arriba ni hacia abajo, ¿no? Sino horizontal. Los hombros tienen que estar a estas alturas, sí, para evitar el contratiempo a nivel de los mismos. Y las piernas, miren, tienen que estar a un grado con relación a la rodilla a 90 grados. ¿Sí? Y acá, en un caso de que no sea una altura considerable o recomendable el asiento, se puede utilizar los reposapiés, que son estos, ¿sí? Para evitar que el pie cuelgue mucho. Entonces, esas son las posturas correctas que debe tener una persona en el caso de estar sentada o frente a un monitor. Aquí tenemos otra postura en cuanto a la manipulación de un objeto. Sí, el objeto debe ser manipulado de la siguiente manera. Debe doblar las rodillas, sí, abrir las piernas y ahí sí levantar el objeto, ¿no? Hay personas que lo hacemos inclinando el cuerpo en flexión de 90 grados. Solamente lo inclinamos y no doblamos la rodilla. Significa que en ese momento está provocándose una alteración de postura. Sí, aquí vemos también el peso máximo que debe de tener una persona en condiciones normales de 25 kilogramos, que equivale más o menos, 25 kilogramos, equivale más o menos como a unas 55 libras más o menos, ¿no? Entonces hay que mantener ese tipo de peso de acuerdo a la contextura física, porque puede ser que sea una persona delgada, pues, y esos 55 libras de peso que va a ejercer, pues sea demasiado para él. Entonces, esta es la posición adecuada para poder agarrar un objeto desde el piso y esta es la manera correcta de cargarlo, ¿no? Entonces, he aquí un poco de situaciones en la gráfica que se dan, por ejemplo, para poder separar, no apoyarse con los pies firmes, sino tratar de estar en manera de descanso. Porque aquí prácticamente esta parada nosotros le llamamos parada militar, pero tiene que ser una parada en reposo o en descanso, es decir, apoyar una pierna y la otra como doblada, así como está aquí. Perfecto. Bueno, chicos, esta ha sido la clase de hoy. Espero haya sido de su agrado. No sé si de pronto tienen alguna pregunta que hacerme. Los escucho. De acuerdo a las temáticas que vamos viendo, pues, y a lo que está estipulado dentro de la guía de estudio, vamos dejando los trabajos, es decir, los casos prácticos. Por ahora vamos a concluir con esta primera, con esta primera parte para después ir analizando y viendo cómo vamos a ir incluyendo lo que es los casos prácticos y para poderlos después verificar, ¿no? Ya mismo les envío el próximo trabajo asincrónico. Recuerden que tienen que cumplir con todos los trabajos asincrónicos para evitarse complicaciones. Escucho, ¿tienen alguna inquietud, alguna pregunta que hacerme? Si no, dejamos por concluida la clase y tenemos clase mañana. Sí, díganme. Lo que pasa es que ayer usted dejó el deber y yo hice el deber que no era, pues ya en antes como a las 5, como a las 4 recién me di cuenta de que no era ese deber. Ya, pero Entonces, deben estar atentos porque se supone que ustedes deben revisar la guía de estudio. En la guía de estudio y en el sílabo están los temas. Inmediatamente Yulexi me hizo ver ese error y lo subsané porque todavía estaba en clase, pero lo hice de manera inmediata. Entonces, traten de corregir. Te doy la oportunidad de que lo corrijas y lo subas para que no te quedes con esa calificación. Todavía no eres calificado, pero ya me les califico, ¿ya? muchas gracias. Entonces, ya mismo les envío Si tienen alguna observación, algo que decirme, bueno, lo podemos comunicar también por WhatsApp.
una plataforma, ¿cierto? Sí. Ajá. Ok. Y ahí les envío. Ya. Bueno, Ya. Ok, chicos. Entonces, déjenme dejar grabar esta clase de